Hola, bienvenidos a este podcast llamado Ciudad R. Yo soy Roberto Díaz y en este podcast hablaremos de temas de programación, de libros y de mejora personal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Ciudad R. Hoy día en este podcast vamos a hablar sobre soft skills y específicamente sobre qué tan importante es ser autodidacta en la programación. Entonces, comencemos. Ser autodidacta en la programación. ¿Qué es una persona? Comencemos por definir el término, ¿no? ¿Qué es una persona autodidacta? Es aquella persona prácticamente que se enseña a sí misma eh, una materia, un pedazo de conocimiento, lo absorbe y después para su uso personal o para cualquier otra cosa que sea lo que acaba de aprender. Entonces, eso es básicamente lo que es ser un autodidacta. Y en la programación, ser autodidacta sería aquella persona mm, de que aprende otros lenguajes de programación, porque la programación está relacionada a eso, a aprender más lenguajes de programación, a aprender más, como dicen, más tecnologías, más o diferentes prácticas, también se puede decir, a diferentes métodos para hacer las cosas, ¿no? Entonces, esto básicamente, em, por ejemplo, lo vamos a enfocalizar más para los estudiantes de universidad, de que a veces pensamos, ¿no? Y también yo he caído en ese error de pensar de que ya porque vas a la universidad, ya vas a salir ya hecho un profesional, ¿no? Como antes se decía. Y la verdad es que en esto de la programación tal vez de repente es para otras carreras, ¿no? Pero para una carrera como la programación, en la que siempre vamos cambiando y cada vez hay más actualizaciones, y si estás aprendiendo la versión X de un lenguaje, al poco tiempo ya está en la versión X.1, X.2, X.3, ¿no? Y o cada vez ya van cambiando cosas, o lo que o el lenguaje que estás aprendiendo ya no lo usan. Entonces, si vas a entrar a un mundo así, tan cambiante, entonces tienes que estar dispuesto mucho a ser una persona muy adaptable y constantemente estar acostumbrado a adaptarte a estos cambios. ¿Y cómo te adaptas y cómo aprendes de esto? Simplemente teniendo un método de estudio, ¿no? Entonces todas las personas generalmente pensamos, ¿no? Que tenemos un método de estudio, pero esto es prácticamente un hábito, porque muchas veces tienes que comenzar desde cero a aprender. Entonces es saber eso, es saber de que ser una persona autodidacta es aquella persona de que está acostumbrada a enfrentarse a esos nuevos retos que va a haber, a enfrentarse a la página en blanco y saber de que, bueno, hoy día es el día uno de la semana uno y es el día que no sé nada. Y tener esa determinación de que al final lo vas a conseguir, pues de que al final va a pasar el tiempo y siguiendo un sistema en el que aprendes, en el que todos los días vas y le das y le das, vas a aprender. Por ejemplo, yo actualmente en estos momentos estoy aprendiendo cómo funciona Spring Framework. Entonces es algo de que me está tomando un poco de tiempo, porque es la primera vez que aprendo así un framework de programación. Para los que no saben, Spring es un framework que se utiliza para programar en Java. Entonces, hoy, en estos momentos estoy aprendiendo y ahí le damos duro, duro. Entonces, es eso. Ah, y yo creo que esto también se va muy relacionado, como les dije al comienzo, en la universidad, ¿no? Como volviendo a ese tema, a veces creemos de que ya simplemente porque estamos inscritos en la carrera y dura 4 años, porque acá en Estados Unidos dura 4 años la carrera de universidad, ya estamos hechos, ¿no? Ya terminó todo.
pero no, no es así. Y lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia personal en esto de la programación es de que en la universidad te van a enseñar o nos han enseñado a las personas que ya hemos estado ahí, te enseñan cosas muy básicas y prácticamente muy sobre la superficie, ¿no? Los conceptos que tú necesitas. Y hay unos conceptos que necesitan ser asimilados con tiempo. Entonces, por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza, estructura de datos, ¿no? Data structures. Tenemos muchos data structures. Tenemos linked list, tenemos un simple array, un hash map, todo eso. Entonces, para saber cómo funcionan o sea, cómo funciona, cómo es el funcionamiento interno y tener un completo dominio de eso, de los conceptos, requiere que dediques un tiempo, ¿no? A detenerte, estudiar y absorber por qué es así, por qué las cosas van de esa manera o otra. Entonces es básicamente eso. Y aparte, cuando eres autodidacta, así sea por un lenguaje de programación o para otra materia, ser autodidacta te ayuda a tener un conocimiento más profundo de las cosas. Mm, Porque, digamos, por ejemplo, a mí, te puedo hacer un ejemplo, cuando me han explicado programación así en Java, cuando, por ejemplo, me explicaron por primera vez la programación de orientación a objetos utilizando Java y me decían que era un objeto y que era una clase, porque en Java todo es una clase, ¿no? Entonces te explican todo eso, entonces uno se queda como objeto y clase y métodos, methods y todo eso. No sabes exactamente dónde va cada cosa. Y a veces no, a veces los profesores, ellos hacen su mejor trabajo, ¿no? Pero muchas veces no es el mejor trabajo, ¿no? Ellos hacen lo mejor que pueden, pero a veces no es lo mejor que uno como estudiante necesita. Entonces, si tú tienes la habilidad de poder enseñarte tú mismo esas cosas, de repente puedes cubrir esos huecos de conocimiento que lo puedes tener en una clase. Digamos, de que a mí me pasó de que no entendía muy bien eso, entonces me redirigí al libro y empecé a leer. Y también va a haber partes en que vas a leer el libro y a veces el profesor te recomienda un mal libro, entonces tienes que buscar por tu cuenta o buscar en internet y todo eso. Yo generalmente prefiero libros, tal vez otras personas preferirán blog post o simplemente Google o simplemente YouTube. No, no hay nada malo eso. Uno tiene que encontrar lo que le funciona, uno tiene que encontrar lo que es más útil, ¿no? Entonces, basado en mi experiencia, me doy cuenta que para mí los libros es mi fuente de aprendizaje. Por lo mismo que te cuento una narrativa, ¿no? Y cada capítulo consiste del anterior y, y básicamente te acostumbras al verso, ¿no? Del autor. Entonces, eso es, digamos, para mí, ¿no? Ser autodidacta es eso, tratar, y también te va a ayudar a que tengas un conocimiento más profundo, ¿no? Porque, digamos, en college te pueden explicar hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando eres un estudiante de primer año o de segundo año, no van a profundizar en las excentricidades del lenguaje. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez que cuando estábamos aprendiendo Java me explicaron sobre polymorphism, sobre los cuatro pilares de la programación orientada a objetos y en una parte, en un concepto, estamos cubriendo sobre las clases abstractas. Y el profesor ahí en ese momento fue muy claro de que, ok, en las clases abstractas no podemos, en las clases abstractas están compuestas por métodos. Estos métodos este, van a tener métodos, pero no van a tener o sea, no van a tener, va a ser simplemente declararse el nombre del método, pero no va a haber nada dentro. Y resulta que me quedé con eso, y yo dije, bueno, ya es lo que dijo él, memoricé eso y ya, se acabó. Y resulta después cuando yo agarro ya por mi cuenta a aprenderlo así, porque quería adentrarme más y saber más sobre el lenguaje, me enteré de que después hubo un update de Java del JDK 8 al, J,
antes del JDK8 no podías poner nada dentro del de un interface, dentro de un interface, de una interfase en Java no puedes poner absolutamente nada, o sea, tenías que declarar el nombre de la función o sea, declarar el método nada más. Y nada más. Entonces, y cuando miré el libro decía de que no, de que habían hecho una actualización y que ahora sí se puede y te narraba, ¿no? De que esto te ofrece más flexibilidad y te daba más o menos las ventajas, ¿no? De tener este nuevo feature. Y resulta de que, wow, me quedé sorprendido, pensé de que, oh, mira que acabo de aprender, o sea, gracias a que me puse a leer, me puse a investigar más por mi cuenta, me di cuenta de algo que yo creía que me dijeron que no, y resulta que sí. Y siempre va a haber eso, o sea, yo lo que pienso de que también es de que muchas veces, muchas clases de en la universidad, el profesor simplemente te explica pues lo que él ha entendido o lo que él cree que es importante, ¿no? O lo que, o lo que el currículum le diga. Entonces es simplemente explicar eso. Pero hay veces de que lo que él ha entendido no es suficiente o tal vez si tú lees y te informas más y te acostumbras a investigar más por tu cuenta, vas no solamente saber más sobre una determinada cosa, ¿no? Que es importante saber, sino que también vas a ser más crítico porque recibir una información de diferentes fuentes, de diferentes voces, te hace interpretar las cosas mejor. Porque entiende, a pesar que es el mismo concepto, cuando te lo dice una persona a su estilo y te lo dice otra, es como que tú también agarras tu estilo y lo interpretas a tu forma. Entonces, ya cuando tú mismo puedes a- también ah, puedes repetir eso, perdón, regurgitar, quería decir algo así, perdona. Cuando tú quieras decir, digamos, un concepto que has aprendido de diferentes fuentes, va a salir más tuyo, va a ser más común, porque a veces uno se cansa, ¿no? A veces uno cree, por ejemplo, puedes estar leyendo sobre un libro de disciplina, sabes que la disciplina es buena y todo eso, y, y ya, y pasa un tiempo y te quedaste con eso ya, y de repente, no sé si te ha pasado, pero me ha pasado a mí de que he leído otro y después he leído otro y generalmente te vas encontrando de que hablan de lo mismo, pero cada persona te lo va diciendo de diferente manera. Entonces es en eso de cuando lo oyes de diferente manera o lo oyes de diferentes ángulos y las personas lo explican, ¿no? Entonces es mejor porque te ayuda mucho a ti. Entonces para esto de la programación es muy importante, diría yo, ser una persona autodidacta, aunque está de más, ¿no? Porque todo el mundo sabe de que, oh, que es tecnología, tienes que aprender todos los días. Sí, es verdad, pero a veces las personas te dicen o nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, pero muchas pocas personas están a decir cómo es que se hace, ¿no? Cómo es que llegas a ese, a eso, ¿no? A estar constantemente aprendiendo. Y la cuestión es yo diría, no sé, si a mí me preguntarían, ¿cómo haces para siempre aprender? ¿O o qué te hace aprender? Yo simplemente diría que es simplemente curiosidad, diría tener ganas de saber más. Creo que eso es algo que a mí me motiva, querer saber más, ser mejor profesional y, y más que todo también porque quisiera, más que todo, cuando dicen de que para esto la programación, para aprenderlo de una forma efectiva, tienes que tener X para construir tu, tu Y, tu Y. Entonces, si no tienes tu X, no, si no tienes un Y definido, si no tienes un objetivo definido porque aprendes algo, no lo aprendas, ¿no? Entonces, básicamente, eso, si vas a aprender un lenguaje de programación, el lenguaje de programación es para que hagas algo, ¿no? Porque quieres programar algo. Lo aprendes un lenguaje porque algo quieres hacer con eso. Entonces, dicen que una manera efectiva para aprender es de que visualices primero
qué es lo que quieres hacer con ese lenguaje. Y una vez que sepas lo que quieres hacer, aprende lo mínimo para que ya te ponga en eso, para que te ponga en movimiento hacia esa dirección. Por ejemplo, te podría decir em, con PHP, un ejemplo así mundano. Digamos que quiero entrarme a la base de datos. No, quiero mandar datos a una base de datos y después quiero leerlos. Entonces, para hacer eso, no necesitas aprender pues todo el syntax de PHP, ¿no? Y tampoco de MySQL. Lo único que necesitas es cómo PHP, cómo mandar mis datos en PHP a la base de datos y cómo hacer que la base de datos me los devuelva. Es lo único que necesitas, o sea, no necesitas desviarte e irte hasta funciones, no irte hasta orientación a objetos en, en PHP, no necesitas irte hasta data structures on PHP. Lo único que necesitas es esos pasos para hacer eso. Entonces, es básicamente lo que yo también he escuchado, de que nos dicen eso, de que fíjate muy bien eso, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres construir con ese lenguaje y simplemente haz eso. Y una vez que hagas eso, después empieza a llenar los huecos que has, que has dejado. Entonces, digamos de que cuando haces toda esa conexión y recibes tus datos, digamos de que no sabes muy bien cómo se hace un loop o no sabes, o no sabes cómo es el syntax correcto de los loops en PHP, entonces uno podría más ya investigar un poco más sobre eso, ¿no? Sobre cómo se hace un for each, un for, o los diferentes métodos que hay, porque PHP tiene un montón de métodos para un montón de funciones que le dicen ellos, ¿no? Ya estoy confundiéndome con Java, pero un montón de funciones en los que te puede ayudar de diferentes maneras de, de hacerlo. Entonces ya eso ya es secundario, pero lo primordial es que fijarse en eso. Entonces eso es lo que yo pensaría de que esto de ser autodidacta es es importante en ese sentido porque nos va a ayudar a también tu vida profesional, ¿no? No solamente en el college, como lo dije, pero también en tu vida profesional, porque no sabes dónde vas a caer, ¿no? Digamos, en el college aprendiste por 4 años Java, 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 que es lo que me pasó a mí, Java, 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 y después aprendí una clase de C y C, pues, porque llevamos esa clase de Linux, una clase de Linux y ya, y nada más. Y resulta de que mi primer trabajo que conseguí era programar en PHP, pero ya había hecho en un programa, bueno, no en un programa, pero en una clase ya había llevado una clase de web development en el que tocamos, tú sabes, el clásico stack, ¿no? Que te dan HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL, pero lo llevamos muy por la superficie, entonces ya más o menos tenía una idea. Entonces cuando nos dijeron que hagamos un proyecto en otra clase, esa fue una clase de web development, después entré a tomar una clase que se llama software engineering y nos pidieron, ok, ahora vamos a hacer un proyecto, escoge tú, haz un proyecto en el, nos dieron opciones, entonces escogimos una opción de hacer un music player. Entonces cogimos esto, entonces yo dije, bueno, ya sé PHP y todo eso, entonces lo voy a hacer utilizando ese camino, ¿no? Otras personas utilizaron otros lenguajes, claro, depende, ¿no? De tu, de tu background. Entonces es así como sabía un poquito de PHP, lo suficiente así, y después investigando en YouTube y todo eso, ya investigué cómo entrar a la base de datos y cómo ya ver los datos en el browser. Entonces, como te digo, en lo bueno de programación, ¿no? De que la lógica, los conceptos se transfieren, ¿no? Pero a veces hay que reaprender. Por ejemplo, en Java, nunca en college me enseñaron cómo conectarme a la base de datos con solamente Java.
Entonces no tenía ni la menor idea. Pero como lo hice eso en mi clase de web development, entonces ya por eso también escogí PHP porque ya sabía cómo más o menos se hacía. Entonces fue más sencillo. Entonces esto de ser autodidacta a veces también tienes que escoger, ¿no? Si tienes opciones, corre por la opción también. Más, si ya sabes una opción, corre por esa, corre seguro y ya, y adéntrate. Y es lo que hicimos, entonces es lo que hice. Entonces es básicamente esto de la programación, siempre hay que estar y constantemente al cambio. Entonces, como para recapitular con el empleo, entonces en mi trabajo, más que todo hacemos PHP. Entonces, uno deja por 4 años hiciste Java, entonces se acabó Java, de acá para adelante es PHP. Entonces es así, entonces así pasa. Entonces no es el fin del mundo. Y tal vez de repente, después el siguiente trabajo que vas a agarrar, de repente va a ser un trabajo en el que utilicen Python. Y, y tienes que reaprenderlo, tienes que más o menos reaprender. Y después de repente te toque otro trabajo, trabajas en un sitio donde hacen desarrollo de móvil, de celular, del software de celulares. Entonces de repente vas a tener que agarrar otro lenguaje como Dart o Kotlin. Entonces uno tiene que estar así como que listo para, para irse al otro lenguaje. Pero aunque en los primeros, lo que, en los primeros pasos en lo que uno está siendo un programador, lo que va a pasar es ah, de que mucho nos vamos a ir por el lenguaje, o sea, en el sentido de que creemos que un lenguaje ya lo es todo y ya, ¿no? Y resulta que uno puede saber mucho sobre un lenguaje, pero este lenguaje y saber mucho y adentrarte mucho en toda la complejidad que hay, está bien. Y, y tal vez no vas a querer salir, ¿no? De ese camino porque ya te volviste muy bueno. Pero resulta que la programación tiene esto, que muchos, que muchos principios se transfieren a otro lenguaje. Lo único que cambia son el syntax. Entonces, entonces he visto casos así en el que hay programadores que son muy puros, ¿no? De que tocaron ya PHP y ya se volvieron PHP developers así forever. Pero hay otros de que no, de que dicen, oh sí, en esta compañía sí, por 3 años trabajé haciendo, digamos, C++, y en esta compañía trabajé haciendo Python y Java, y en esta compañía trabajé más haciendo Java, y en esta compañía trabajé más haciendo PHP. Entonces te vas a dar cuenta de que cuando te embarcas en esta carrera te vas a encontrar con esas personas, ¿no? De que a los puros, de que solamente un lenguaje y para eso con todo, porque digamos es el día a día y es en lo que han trabajado por años y está bien. Ya va a haber otro lado, otra banda de programadores en el que han programado bastante en otros lenguajes. Entonces eso es común encontrar. Entonces yo pienso de que cuando uno es todavía un junior, uno debe como todavía explorar más o menos, porque todavía estás aprendiendo, pero no centrarte mucho en el lenguaje, siempre explorar. Y una vez que ya encuentres que algo que te gusta, o digamos en el trabajo te encuentras así como, digamos, si te gusta tu trabajo y dices, ok, en este stack sí me siento cómodo, ok, adéntrate y vete con todo, pero siempre no hay que perder ese sitio de explorar otras cosas, de hacer otros proyectos nuevos, de embarcar otras cosas, porque siempre te va a ayudar más tener algo extra, ¿no? Entonces, por más que no lo dices en un trabajo, tú no sabes, ¿no? De repente quieres cambiar de trabajo algún día, entonces tener otro lenguaje ahí no es malo. Entonces, es básicamente pues lo que quería hablar en este podcast, quería hablar lo importante que es el autoaprendizaje en esta carrera que es la programación. Y bueno, espero que les haya sido útil. Y si crees que sí, compártelo. Y bueno, eso sería todo. Y nos vemos hasta la próxima.